Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una edición más de Ciencia Virtual, un programa educativo en línea del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico, en esta nuestra edición esta semana de Suelos y Universo. Todas las semanas en Ciencia Virtual tenemos la oportunidad de traer a ustedes temas variados de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Además, sobre salud y prevención. Primero le queremos dar las gracias a todos nuestros auspiciadores que hacen posible que siempre tengamos estas experiencias distintas como la de hoy, que hoy vamos a tener un tema bien interesante, los dinosaurios del suelo al museo. Así que no perdamos más tiempo, comencemos con este fascinante tema y hoy, a cargo de nuestro gerente de exhibiciones, Henrik Rivera, quien va entonces a enseñarnos más sobre este tema que yo estoy esperando. Así que, Henrik, podemos comenzar. Saludos amigas y amigos, muy buenas tardes y gracias Lorna por estar conmigo acompañándome en Ciencia Virtual en la tarde de hoy. Una tarde bien especial porque para mí y para yo sé que muchos que siguen el Ecoexploratorio y que nos han visitado a través de los años, les encanta este tema y a mí es uno de mis favoritos. Así que vengan conmigo, vamos a un viaje a través del tiempo, hacia el pasado. Pero antes de ir tan lejos como llegar a los dinosaurios, mira, vamos a hacer una pequeña paradita. Una pequeña paradita al año 1993, cuando salió una película que todos conocemos y que a mí me fascina. Tendrá sus cositas, sus errores científicos, esas cosas, pero mira, yo como comunicador científico, pero aficionado de la paleontología, y de los dinosaurios, puedo ignorarlo. Y pues se conoce como la película de Jurassic Park. Yo tenía como 6 añitos. Me acuerdo que yo tenía una pijama de Jurassic Park, Glow in the Dark. Y siempre por las noches cuando me la ponía, mira, me tiraba la sábana por encima y estaba rato observando el logo de Jurassic Park porque me apasionaba tanto desde pequeño. Y para mí, yo haciendo memoria a mis 6 años, yo creo que ese fue el tema, ese fue la puerta, como ustedes ven ahí, la puerta del Parque Jurásico, la puerta para las ciencias, por lo menos para mí. De ahí yo puedo decir que yo puedo tirar una línea directa entre hoy día como comunicador científico y ese niño de 6 añitos que se enamoró de los dinosaurios a través de Jurassic Park. Y yo sé que muchos de ustedes también fue así, para ustedes también fue así. Pero más allá de lo que Hollywood nos puede mostrar a través de Jurassic Park, Jurassic World y todas estas películas donde representan los dinosaurios interactuando con humanos o interactuando con otros organismos, hay un lugar tan hermoso que nos permite tener ese contacto que aunque no están vivos, es nuestro propio Parque Jurásico y son los museos. Los museos son lugares donde nos permiten ser partícipes de la ciencia, informarnos sobre la ciencia y enamorarnos de la ciencia, y en este caso de las ciencias que estudian los dinosaurios y otros animales prehistóricos extintos, como lo es la paleontología. Cientos de museos a través del mundo tienen especímenes como este. Este en específico, pues ustedes saben, voy a dejarle en el chat para que ustedes nos escriban cuál es la especie de dinosaurio. Esta se la di fácil, pero ¿qué especie de dinosaurio podemos ver aquí? Mientras tanto, pues, ¿cómo estos... Ahí está, ya están escribiéndome. Raúl nos escribió el T-Rex. Daría el T-Rex. Muy bien, el Tiranosaurio Rex. Y es uno de los dinosaurios más impresionantes y el dinosaurio icónico, ¿verdad? De Jurassic Park, que es el logo, lo vemos en el logo mismo del parque. Y ahí están muchos, Jessiel, Angelique, Valeria contestándonos. Muy bien, muy bien. Pues, pero ¿cómo estos especímenes, cómo estos fósiles
llegan a nuestras manos. ¿Y qué pasó con estos organismos? Primero que todo, ¿qué son los fósiles? Pues los fósiles son los remanentes de animales. Pueden ser huesos, pueden ser impresiones. Si un animal pisó un suelo, esa marca, esa huella pudo haberse fosilizado y se pudo haber convertido pues, en un fósil. Puede haber sido también remanentes de algunas plantas, otros organismos, y también pues, los remanentes de los mismos dinosaurios, la comida, por ejemplo, porque hay excremento que está fosilizado. Y esos fósiles nos ayudan a entender tanto de los organismos que hoy día no existen en nuestro planeta. Pero hay mucho que no conocemos. Sin embargo, pues podemos inferir, podemos conocer más sobre estos organismos pues a través de sus huesos, a través de sus fósiles. Hago esa distinción porque de la manera en que se forman los fósiles, terminamos no con el hueso, sino con, yo diría como una copia de lo que en algún momento fue el fósil, el hueso de un organismo. Como podemos ver en las ilustraciones, para que estos fósiles se den, tienen que ocurrir las situaciones más perfectas, las condiciones perfectas para que un organismo logre fosilizarse, sea parcial o completamente. Así que no todos los organismos que murieron lograron fosilizarse. Por eso es que tenemos tan poquitos fósiles de dinosaurios. Al momento solamente se conoce alrededor de 1000 especies de dinosaurios. Se podrán imaginar que hoy día existen miles de especies de mamíferos incluso. Y eso es solamente en el tiempo en que nosotros vivimos, sin hablar de las miles de especies que existieron en algún momento. O sea que estamos hablando de millones y millones de organismos que han vivido, millones y millones de especies de dinosaurios que vivieron, pero solamente conocemos las que se preservaron. ¿Qué condiciones tienen que haber para que nosotros podamos encontrar un fósil de dinosaurio o un fósil de un organismo? Pues el animal tiene que morir cerca de un río, cerca de un cuerpo de agua, puede ser un río o un lago. Y ese cuerpo, una vez el animal muere, es cubierto por agua, por fango, por sedimento, como podemos ver en la segunda parte de esta imagen. Aquí los estoy señalando. Pero ¿qué pasa? Si por ejemplo la corriente se lleva los restos de ese animal, pues se pierde el organismo, se pierde el fósil, nunca se preserva, mejor dicho. Así que esta agua tiene que ser lo suficientemente calmada para que poco a poco vaya cayendo encima sedimento, roca, fango, arena, encima de los remanentes del dinosaurio, del organismo que estemos hablando. Una vez eso ocurre, poco a poco va acumulándose más sedimento encima y poco a poco la presión de la tierra encima de esos huesos van preservándolo. Y ocurre un cambio químico. Y este cambio químico es bien interesante porque poco a poco, a pasar de los miles y miles de años, esto no ocurre de un año a otro. La fosilización ocurre a lo largo de miles y miles de años, bajo los factores y las condiciones idóneas, como les mencioné. El proceso químico que ocurre una vez se sepulta ese hueso es que poco a poco el componente del hueso, ustedes saben que los huesos están hechos de calcio, poco a poco van siendo reemplazados por otros minerales. Por otros minerales que van convirtiendo lo que en algún momento fue un hueso o una concha de caracol o pues el excremento de un dinosaurio, se van convirtiendo en un material como rocoso, como si fuese una roca. Y es así como nosotros encontramos los fósiles. Pero, ¿quiénes entonces son esas personas que hacen la búsqueda de estos fósiles, que se dan a la tarea de descubrir estos nuevos organismos que a lo mejor nunca se habían visto, por lo menos por ojos humanos? Pues los paleontólogos. Aquí podemos ver a la doctora Sue Maidment,
quien en Utah, en el estado de Utah en Estados Unidos, se encuentra en un lugar que es la formación Morrison. Es un lugar idóneo para encontrar fósiles. Y este lugar ha sido perfecto desde hace, o sea, se ha utilizado por muchos años, desde los 1800, 1700, 1800 más bien, cuando se dio la gran guerra o la gran carrera por conseguir más grandes y mejores fósiles de dinosaurios en Estados Unidos y luego en otras partes del planeta, en Inglaterra también. Es aquí donde la doctora Maidment pues ha encontrado un sinnúmero de fósiles, pero si se fijan, esto es un lugar árido. En la formación Morrison es un lugar bastante árido, pero que en algún momento fue un lugar de gran acumulación de agua. Y es donde pues se encuentran donde en algún momento hubo los factores idóneos, como les mencioné ahorita, los factores perfectos para que los fósiles se pudiesen dar. Los organismos que murieron hace miles y miles de años se pudiesen preservar y hoy día pues la doctora Maidment pudiese ir a estos lugares para poder extraer los fósiles y poder entonces llevarlos, por ejemplo, al Museo de Historia Natural de los Estados Unidos. ¿Cómo entonces ellos buscan los dinosaurios, los fósiles de dinosaurios? Porque hay un sinnúmero de fósiles de mamíferos, otros reptiles, peces, moluscos, pero en este caso vamos a hablar de los dinosaurios. ¿Cómo entonces la doctora Maidment y otros paleontólogos encuentran estos fósiles? Normalmente hacen expediciones donde hacen una búsqueda. A lo mejor en un lugar en específico de la formación Morrison no habían explorado. ¿Y que ellos entonces buscan? Buscan en el suelo. Miren, esto es utilizando el ojo. Una herramienta espectacular que la evolución nos ha dado. El ojo. Buscan en el suelo poco a poco y con mucha paciencia y mucha pasión. Van buscando restos de pedazos de fósiles, pedazos de huesos se han desprendido poco a poco del suelo, de haberse sepultado. ¿Por qué? Porque recuerdan que les mencioné que poco a poco hay sedimento que se va acumulando encima de los restos de estos organismos, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que con el pasar del tiempo, este terreno está siendo expuesto por la erosión del viento, la lluvia, y poco a poco va desgastando el suelo y va exponiendo estos fósiles que en algún momento estuvieron sepultados bajo tierra. Y por ejemplo, una lluvia va erosionando el terreno y va exponiendo hueso que poco a poco se va cayendo, como quien dice, por esta montañita abajo, por aquí, va cayendo montañita abajo. Y al llegar abajo, los paleontólogos pues entonces van buscando, encontré este fósil, mira, encontré este fósil, voy a verificar desde dónde pudo haber caído, desde qué capa en la tierra pudo haberse desprendido, para entonces es ahí donde voy a empezar a buscar. Al encontrar un espacio perfecto, los paleontólogos, en este caso, vemos a este paleontólogo extrayendo un fémur de un saurópodo, los animales terrestres más grandes que han existido en este planeta. Y pues, por supuesto, los dinosaurios más grandes que existieron en este planeta. Es en ese grupo de dinosaurios donde encontramos los brachiosauros, los diplodocus, entre otros dinosaurios que vamos a hablar ya mismito de ellos. Una vez los paleontólogos encuentran estos fósiles, van poco a poco extrayendo. Y mira, esto no es con una tecnología sumamente avanzada, tecnología NASA, como los satélites que tienen muchos avances tecnológicos. No. Con tan solo un pico, una pala, un martillo, una brocha, van poco a poco extrayendo, porque aunque les mencioné que el proceso de fosilización convierte a estos huesos más bien en roca,
no quiere decir que sea súper sólida, que va a aguantar cuanta cosa haya. Son bien frágiles y por eso hay que ir poco a poco delicadamente extrayendo. Fíjate, si utilizan, ustedes han visto los chippy hammers que utilizan, que son estas máquinas que se utilizan para, como si fuese un pico bien, bien fuerte y mecánico, que se utiliza para desprender roca o romper piso. Pues hay veces que utilizan esos instrumentos un poco más avanzados, eh, donde pues tienen que extraer grandes pedazos de tierra, hasta que encuentran un lugar delicado que debemos de entonces ir poco a poco extrayendo el terreno y podemos encontrar a lo mejor un fémur como este o unos fragmentos más pequeños, porque vamos a ver que los dinosaurios, en el caso de los dinosaurios, hay un sinnúmero de tamaños y de formas que se dieron en algún momento en esta tierra. Pues van extrayendo la tierra poco a poco alrededor del fósil y con el pasar de ese proceso tienen que entonces ir protegiendo el fósil. ¿Cómo entonces van a proteger el fósil? Pues utilizan yeso, cubren el fósil, el material expuesto, con bandas de papel de inodoro y papel toalla. Y encima de eso van entonces poniendo el yeso. Esto es para que entonces el yeso no se pegue directamente al fósil, no se afecte el espécimen. Van eh, cubriendo este fósil con estas bandas de yeso y papel para entonces proteger lo que cualquier cosa, si llueve, si siguen extrayendo tierra, pues no se afecte. Y porque al cubrirlo le van dando un poquito más de rigidez, estabilidad, porque no quieren que cuando se saque el fósil se vaya a desprender. Por eso, entonces, una vez lo cubren de yeso, van entonces extrayendo la parte de abajo para poder tratar de evitarlo con mucho cuidado. Esto no lo hace una persona, esto lo hace un equipo de paleontólogas y paleontólogos, como vemos en la imagen, para documentar el proceso, documentar de qué capa se extrajo el fósil, porque dependiendo de la capa es el tiempo que lleva ese fósil ahí. O sea, podemos entonces inferir de cuán antiguo es ese fósil y de qué animal pudo haber también sido ese fósil. Son múltiples factores que necesitamos para poder conocer exactamente qué fósil era, qué dinosaurio era ese o qué organismo era ese. Pues regresando al fósil. Una vez lo cubrimos, tratamos de virarlo con mucho cuidado. Ok. Ahora removemos la tierra que tenemos encima, en esa otra parte que estuvo en un momento debajo, ahora está encima, y cubrimos el resto del fósil con yeso. Una vez logramos eso, poco a poco, delicadamente lo pasamos a un automóvil, que puede entonces estar bastante lejos. Si no pueden entrar el automóvil al yacimiento en el cual están trabajando, tienen que transportarlo y luego transportarlo a un museo en específico, que entonces se encarga de procesar este fósil. Este es el caso de, por ejemplo, la paleontóloga, disculpen, ahí dice arqueóloga, es paleontóloga Lindsay Sano, que trabaja este fósil. Una vez llega al museo, tienen que entonces poco a poco, delicadamente extraer el yeso que se utilizó para protegerlo y ir removiendo, ir limpiando, como se conoce, ese fósil, para entonces ir identificando de qué animal pudo haber sido, si es una especie nueva y qué factores llevaron a este animal a convertirse en un fósil. O sea, que en algunos casos podemos conocer la razón por la cual ese dinosaurio se murió. Bien interesante, no siempre logramos conocer eso, pero hay algunos fósiles que presentan huesos rotos, marcas de mordeduras, cicatrices a lo mejor de fracturas que tuvieron estos dinosaurios. En algunos casos podemos encontrar hasta remanentes de lo que comía estos dinosaurios. Eso se da mucho cuando encontramos fósiles de excremento de dinosaurio. Podemos entonces identificar algunas plantas que comían los dinosaurios que eran herbívoros.
Y también eso lo podemos saber por los dientes de los dinosaurios. Si conseguimos dientes de dinosaurios fosilizados, podemos inferir qué tipo de alimento comían. ¿Por qué? Porque los dientes de dinosaurios y de los dientes de los animales, de otros organismos, primero se preservan muy bien. Por lo general, los dientes son una de las partes del cuerpo que se preserva muy bien en el proceso de fosilización. No siempre se mantienen intactas en el cráneo y la mandíbula de su dueño original. A lo mejor lo encuentran de manera individual. Muchas especies de mamíferos solo se han podido identificar, mamíferos prehistóricos, que estuvieron mucho después de los dinosaurios, solo se han podido identificar por un diente. Pero ese diente puede decir mucho. Esos huesos pueden contar una gran historia. No la historia completa de los organismos, de los seres vivos a los cuales pues, pertenecía, pero podemos conocer mucho sobre ellos. Y es eso básicamente lo que nosotros tenemos para conocer sobre los organismos que vivieron en este planeta. Pues a través de los huesos. No es mucho, pero dentro de todo, mira, no es una máquina del tiempo, pero nos permite conocer grandes cosas. Y por ejemplo, a la paleontóloga Lindsay Sano, nuevamente, disculpen el pequeño errorcito ahí, no es arqueóloga, paleontóloga, él se dedica a eso mismo, a identificar, no solamente extraer, en el caso de la paleontóloga Sano, no solamente extraer de los yacimientos, sino también procesarlos en el museo. Los museos se convierten en almacenes de cientos y miles y miles y miles de huesos de organismos prehistóricos. Muchos de ellos incluso, en el caso de los mamíferos prehistóricos, todavía al día de hoy no se han identificado y permanecen en esos museos por 10, 15, 20, 60 años y todavía no ha llegado la persona, la paleontóloga o paleontólogo, que se dedique a estudiar ese organismo en específico. Y aquí hago una pequeña pausa, porque no todos los paleontólogos son iguales. ¿A qué me refiero? A que cuando uno estudia paleontología, se enfoca en unos organismos en específico, en un área en específica. Hay paleontólogas que estudian los reptiles marinos prehistóricos. Hay paleontólogos que estudian los mamíferos marinos prehistóricos. Hay paleontólogos que se enfocan solamente en las ballenas prehistóricas y la evolución de las ballenas. Para dar un pequeño ejemplo. Así que hay una área, la paleontología es un área sumamente amplia de estudio y una muy interesante. Yo desde chiquito, como les mencioné, después de ver Jurassic Park en el 93, a mis 6 añitos, me apasionaron los dinosaurios. No logré convertirme en paleontólogo, pero sí, al día de hoy, pues estoy trabajando para un museo para hablarles sobre la paleontología, sobre los dinosaurios, que me encantan mucho. Una vez paleontólogos como Lindsay Sano logran procesar estos organismos, es que logramos entonces presentarlos en una sala de museo. Hay algunos organismos, hay algunos fósiles que cuando los vemos en la sala del museo, en las salas de museos a través de todo el planeta, no son los fósiles reales. ¿A qué me refiero? No es que han sido falsificados, no es que han sido inventados para crear una ilusión óptica de que los dinosaurios existieron. Esos fósiles sí están, pero como en algunos casos son tan frágiles que no pueden ser presentados en un museo al público, hacen una copia. Crean una copia que sí puede entonces coger polvo, estar en un ambiente más de humedad, donde pues en una sala de museo donde entra y sale muchas personas, que se trata de preservar a través de medidores de temperatura, de humedad, esas salas de museo, pero hay algunos especímenes que son tan frágiles o que están siendo todavía estudiados que se hace una copia y la copia es la que se utiliza para presentar el dinosaurio. Hay otros fósiles que son una mezcla de diferentes otros fósiles, porque la gran mayoría de los fósiles de dinosaurios, por ejemplo, no se encuentran completos.
hay muchos especímenes que solamente se conoce fragmentos del dinosaurio. Pero como conocemos ya otros fósiles, no necesariamente de esta especie, sino de otras especies familia de este fósil, podemos entonces inferir la forma, la cantidad de huesos, por ejemplo. Un fósil como este, a lo mejor le falta la parte de la muñeca hacia los dedos. Todas esas falanges se han perdido porque son pedacitos más pequeños. Hay algunos fósiles que solamente se ha encontrado el cráneo, pero por el cráneo podemos inferir qué familia de dinosaurio era y entonces inferir el tamaño, o sea, más o menos predecir el tamaño, la cantidad de huesos, la forma de su cuerpo, y pues tanteamos con lo poquita información que a lo mejor podemos recuperar de estos fósiles. Pero es tan impresionante todo lo que podemos conocer de estos fósiles que hay especímenes que se han podido predecir muy bien o bastante bien dentro de todo. ¿A qué me refiero? A que encuentran fragmentos, infieren, predicen más o menos la forma de este dinosaurio y más adelante en el tiempo, más tarde, más reciente aún, pues encuentran otros especímenes que ayudan a completar ese fósil. Y pues se dan cuenta, mira, pues no estábamos tan lejos. En realidad el dinosaurio era de esta manera. O pues mira, nos equivocamos con esto porque mira, este dinosaurio tenía una extremidad un poco más diferente o tenía unas placas al final de la cola. Diferentes otras cosas bien interesantes. Pero ahora me gustaría hablar, y me encanta que el chat está súper activado. ¿Cuán, Mira, Juan nos pregunta de los fósiles, ¿cuál han encontrado completo? Pues han encontrado, el, depende del espécimen. Voy a hablar al final, me detengo un poquito aquí, voy a hablar al final sobre uno que se ha preservado sumamente bien y fue encontrado bastante reciente, pero no siempre encontramos el fósil completo. Es bien raro que encontremos un fósil completo, pero se ha dado la oportunidad. Ahora mismo no recuerdo exactamente qué especie de dinosaurio hemos encontrado lo suficientemente completo, pero por ejemplo, el tiranosaurio Rex es un dinosaurio que, aunque no se ha encontrado un fósil completo, 100% completo, eso es casi prácticamente imposible. Sí se ha podido completar a casi un 100% lo que en algún momento fue el dinosaurio. Como les mencioné, montando con diferentes otros fósiles, recreando lo que pudo haber sido un fósil completo. Pero me encanta que están súper activos en el chat. Mira, aquí Raúl nos escribió interesante. ¿Verdad que sí? Me encanta, me fascina. Así que, ajá, cuéntame. Debo contarte que vamos a tener una sección de preguntas bien interesante. Así que, Retante. sí, tengo que recordarles a la gente que escriban en el Q&A, los que están en Zoom, que envíen las preguntas por el Q&A, porque como el chat está tan y tan y tan encendido, como decimos, entonces no quiero que se me escape alguna. Así que si Exacto. quieren utilizar el Q&A. Gracias, Lorna. Eso es muy importante. Me encanta que nos envíen sus comentarios y voy a tratar, se me hace bien difícil, tratar de leer algunos comentarios a través de... Mira. Ya Katy Castro cayó al dinosaurio que voy a hablar ahorita. Katy, muy bien. Ves, esta interacción me gustaría continuar durante toda la presentación. A lo mejor nos extendamos un poquito, Lorna me va a matar cuando escuche esto, pero las preguntas específicas voy a tratar, dentro de mi conocimiento, voy a tratar de contestar lo mejor posible. Y si no, pues los voy a tratar de dirigir a las fuentes más confiables para las respuestas. Importante que si tienen alguna pregunta específica, nos las envíen por el Q&A y en el chat nos seguimos comunicando. Si quieren enviar algún comentario, si quieren entre ustedes también debatir mientras estamos aquí aprendiendo sobre los dinosaurios. Pero me gusta mucho que están, mira, hablando mucho. Mi favorito es el Spinosaurus, dice Giancarlo. A mí me encanta. Te tengo que ser sincero, no lo incluí. No lo incluí, pero me gustaría que más adelante me dieran la oportunidad de hablar más sobre los dinosaurios, porque del Spinosaurus hay que hablar mucho.
pero traté de incluir los más comunes. De eso vamos a hablar ahora. Porque ahora, me retiro ahora del chat un momentito, porque ahora ustedes viajaron conmigo a 1993 y aquellos que son más o menos de mi edad, pues saben lo que se sentía cuando por primera vez salió esa película en el cine. Pero ahora vamos a ir un poco más allá, un poco no, bastante en el tiempo. Hace más de 65 millones de años atrás es cuando por última vez vimos los dinosaurios. Bueno, no los vimos, pero el planeta Tierra vio a los dinosaurios. Nuestro planeta, pues, fue el hogar de estos impresionantes animales. Y los dinosaurios, como les mencioné, son los animales terrestres más grandes que han existido, pero hay una variación tan grande que de dinosaurios, y pues vamos a hablar un poquito, voy a tratar de hablar un poquito de ellos. Pero importante conocer que al nosotros estar hablando de los dinosaurios, hablamos de una era en específica. Cuando hablamos de miles de años, no necesariamente de cientos de años, porque si hablamos de cientos de años, pues estamos hablando pues, de cuando los seres humanos ya existían en este planeta. Y pues hablamos de las épocas las décadas, por ejemplo, que si los 60 eran más de los hippies, de los 90 eran más, nosotros los millennials somos más de los 90, pero los 50 pues eran ya de los baby boomers. Y es la manera, cuando hablamos de pues, tiempos recientes, es la manera en que nosotros, las generaciones, nosotros pues tratamos de identificar, de caracterizar periodos del tiempo. Periodos del tiempo para nosotros mejor recopilar, diferenciar uno del otro y conocer mejor sobre cómo era el mundo en ese tiempo. Cuando hablamos de millones de años, miles de millones de años atrás, ya estamos hablando de rangos de tiempo mucho más amplios, que se nos hace un poquito, a nosotros se nos hace un poquito complicado entender o apreciar la cantidad de tiempo en la cual vivimos o en la cual vivieron estos animales. En el caso de los dinosaurios, vivieron para una era que se conocía como la era mesozoica, que se extiende desde los 252 millones de años atrás a tan reciente como los 65, tan reciente, como los 65 millones de años atrás. Es un periodo de tiempo bastante amplio y eso nos va a ayudar a entender un poquito sobre algunos mitos o algunas percepciones que nosotros tenemos de los dinosaurios. Para que ustedes tengan una idea, nuestro planeta Tierra era muy diferente a como es hoy día. Díganme ustedes en el chat, ¿qué continente ustedes pueden apreciar de lo que están viendo aquí? Este se conoce como el megacontinente Pangea. Muy bien, Mónica, muy bien, Mauricio. Pero de los continentes, le di la computadora, perdón, de los continentes que hoy día conocemos, las Américas, África, Europa, Asia, ¿podemos distinguir alguno de ellos ahí? Se nos hace bien difícil. Y es porque ustedes saben que nuestros continentes están sobre unas placas que son como rompecabezas, que se conocen como las placas tectónicas. Y esas placas tectónicas nosotros sabemos que las placas a través de las fallas pues se van moviendo. Y pues, nosotros aquí en Puerto Rico conocemos de esos movimientos como los terremotos, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas sabemos que la Tierra se está moviendo. Y no es algo reciente. La Tierra se está moviendo desde que se formó y se seguirá moviendo por cientos y miles de años. Posiblemente después que nosotros ya no existamos en este planeta, la Tierra se va a seguir moviendo. Para el tiempo de los dinosaurios, la Tierra todavía, o por lo menos en el continente Pangea, podemos aquí ver la esquinita que da para el Pacífico de Sudamérica y esta parte de aquí que es de África. Muchos de estos continentes estaban unidos en un megacontinente llamado Pangea. Es en este momento en que nosotros comenzamos a ver, los dinosaurios en la Tierra. Pero, como les mencioné, la era mesozoica, que eran
varios millones de años, se puede dividir en 3 periodos. Y el primer periodo se conoce como el periodo Triásico. Aquí existían otros organismos que pues por supuesto el día de hoy no existen, pero que no se consideraban tampoco dinosaurios. Estaban los dinosaurios, los primeros dinosaurios que vamos a ver unos cuantos ya mismito, pero existían otros reptiles. Pero ya aquí podemos decir que comienza la era de los grandes reptiles. Más adelante en el tiempo, ya vemos que los continentes van cambiando. Y esto no es de un momento a otro. Esto es que poco a poco se van separando. Pero en el periodo de nuestra Tierra, que se conoce como el periodo Jurásico, el segundo de los 3 periodos en donde existían los dinosaurios, ya ustedes pueden ver aquí a Sudamérica, a África, a Norteamérica, y por acá podemos ver lo que prontamente pues vamos a definir mejor como Asia. Es aquí donde ya vemos los más grandes dinosaurios, ya en el periodo Jurásico. Y yo creo que por eso es que la película se llama El Parque Jurásico, Jurassic Park. Y es porque es en el periodo Jurásico donde vamos a ver la explosión de dinosaurios. Cada periodo, es importante reconocer que cada periodo se divide por un momento de gran extinción. Ocurrió un cataclismo mundial que hizo que se extinguieran gran parte de los organismos en el planeta. Y eso a su vez, con el pasar de los miles de años, ayudó a que nuevos organismos surgieran. Y lo mismo pasa con el periodo Jurásico. El periodo Jurásico termina con un gran cataclismo que da a su vez al periodo Cretácico, que es el último de los 3 periodos de la era mesozoica. Es aquí donde vamos a ver el Tiranosaurio Rex, el Triceratops, pero no me voy a adelantar mucho. Es aquí donde ya vamos a ver grandes cambios climáticos que afectan, antes incluso de la gran extinción de los dinosaurios, que ya iban afectando a finales del periodo Cretácico, que por cierto es el periodo más largo de los 3 periodos. Ya vamos viendo unos grandes cambios climáticos que propician pues la lenta extinción de muchas especies, hasta el final que pues ocurrió el gran cataclismo que vamos a hablar ya mismito. Pero hablando de los dinosaurios se clasifican. Una vez vamos identificando diferentes organismos, y no se preocupen, no se preocupen, no, a lo mejor nos vamos a quedar con las ganas de ir a través de cada uno de los tipos de dinosaurios que existían, de los grupos de dinosaurios, pero quiero dividirlos en los 2 grupos principales. Y pues se clasifican por los huesos. Recuerden que los dinosaurios solamente tenemos huesos para poder distinguir, fósiles de huesos para poder distinguir estos organismos. Así que es a través de los huesos que entonces podemos pues tratar de clasificar a estos dinosaurios por las características que hacen estos fósiles más parecidos entre sí a estos otros fósiles. Hoy día también clasificamos a los organismos por sus conductas, por la morfología, o sea, la forma externa, pero también la genética. De los dinosaurios, desafortunadamente, aunque Jurassic Park nos diga lo contrario, no podemos adquirir material genético completo. Es bien fragmentado, es bien afectado por la fosilización y prácticamente pues no nos sirve para identificar estos organismos. Como si fuese un rompecabezas con gran parte de las piezas no regadas, sino perdidas, que simplemente ya no existen. Pues a través de los fósiles podemos entonces dividir los dinosaurios en 2 grupos. Los saurisquios, y es por la forma de la pelvis, porque pues tienen muchas variaciones, pero sí podemos simplificarlo. Tienen muchas variaciones en los huesos. Hay algunos que son mucho más largos, como los saurópodos. Hay unos que son carnívoros, que tienen esos dientes para desgarrar carne, como los terrápodos, muchas de las especies de terrápodos. Y pues esas variaciones no nos van a servir mucho para clasificar grandes grupos. Sí, para clasificar diferentes especies. Pero para clasificar grandes grupos, la pelvis
sirve como un buen hueso. Y es a través de la pelvis que hemos podido dividir en dos grandes grupos los dinosaurios. Saurisquios, y es porque la pelvis se parece más a la de los lagartos. Ojo, esto va a ser significativo más adelante cuando hablemos de las aves, porque es de este grupo, especialmente de los saurópodos, que vamos a ver la evolución de las primeras aves. Y no se dejen llevar por el que los saurisquios tienen caderas, la pelvis, especialmente en forma de parecida a la pelvis, a la cadera de un lagarto. No se dejen llevar por eso, es que simplemente se parece, pero no quiere decir que estos dinosaurios se convirtieron en los reptiles de hoy día. Para el tiempo de los dinosaurios son reptiles, algo que no mencioné al principio, disculpen, son reptiles o fueron reptiles, pero a la par de los dinosaurios ya existían otros reptiles. Existían serpientes, existían tortugas, existían otros lagartos que no eran dinosaurios. Bien interesante. Pero de estos dinosaurios, de los saurópodos, se cree que entonces surgieron las primeras aves. Y en estas imágenes, aunque son un poquito más pequeñitas, pueden apreciar algo interesante, las plumas. Y de eso vamos a hablar ya mismo. La otra clasificación, y es el grupo más grande de dinosaurios, son los ornitisquios. Los ornitisquios se llaman así porque la cadera es muy parecida a la de las aves. Sin embargo, y es aquí donde está la confusión, donde puede haber la confusión, sin embargo, de los ornitisquios, aunque su cadera parezca como la de las aves, no es de donde nacen las primeras aves. Qué interesante, ¿verdad? A través de los huesos podemos conocer mucho sobre estos organismos y vamos a ver un poquito más. Esos tres periodos que les mencioné, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Esos tres periodos son, como les mencioné, grandes periodos de tiempo. Desde los 252 millones de años a los 65 millones de años atrás. Eso quiere decir, ¿con qué voy con esto? Y ya ustedes vieron los diferentes cambios que ocurrieron en nuestro planeta, que son cambios que no se dan de la noche a la mañana, como les mencioné, que son cambios que se dan después de miles y millones de años. Esto me trae a una percepción que tenemos muchas veces de que los dinosaurios todos vivieron en el mismo momento. Pues no. En esta imagen que podemos ver aquí, podemos ver las eras divididas y los diferentes especies representativas de muchos de los grandes grupos de dinosaurios, dividido por esas eras. Algo que me encanta de Jurassic Park es que en la segunda parte de Lost World pudimos ver por primera vez los estegosauros. Que a mí me encantan los estegosauros porque tienen esas placas impresionantes que al día de hoy todavía no sabemos exactamente por qué. ¿Por qué tenían esas placas? ¿Para qué? Y los tenemos viviendo junto con los tiranosáuros, con el tiranosaurio Rex. ¿Sabían que nunca las especies de estegosauro nunca lograron conocer, qué bueno para ellos, ¿verdad? Nunca lograron conocer al tiranosaurio Rex. El tiranosaurio Rex es la última vez que esta tierra vio el tiranosaurio Rex. Es más reciente, o sea, el tiranosaurio Rex está más cerquita en términos de tiempo a nosotros que al estegosauro. De tanto tiempo que hubo entre la última vez que existió el estegosauro y la primera vez que entonces se puede decir que existió el tiranosaurio Rex. Un fun fact que les dejo por ahí. Y aquí pues vamos a explorar un poquito por encimita los dinosaurios que distinguen los diferentes periodos. Como les mencioné, el periodo Triásico, y aquí podemos ver Pangea, cómo era la Tierra para ese tiempo, es cuando por primera vez vemos a los primeros dinosaurios. Y estos dinosaurios no eran gigantescos como los brachiosauros, como los diplodocus, como los titanosauros, no, eran más pequeños, de promedio del tamaño de un perro, una gallina. Miren los primeros depredadores, dinosaurios depredadores, que eran el herrerasaurio y el eoraptor.
Eoraptor, que es el raptor nuevo, o sí, raptor o ave de rapiña nuevo. Es la primera vez que podemos entonces ver a los dinosaurios en el planeta Tierra. En este momento de nuestro planeta también vemos otros animales. La primera vez que vemos los ictiosaurios, que parecen delfines, pero eran reptiles. La primera vez que vemos los plesiosaurios, que eran como si fuesen cuellos largos, como los brachiosauros, pero del agua. Y la primera vez que vemos a los pterosaurios. Y los pterosaurios, por cierto, es la primera vez que surge un vertebrado que vuela. Antes de la existencia de los pterosauros, solamente existían insectos que volaban, pero no habían vertebrados que volaban, hasta que surgió por primera vez los pterosauros. Ahora les pregunto, y esta rapidito en el chat ustedes me van a contestar. Estos tres grupos de dinosaurios y las imágenes de cada uno es una sola representación de las diferentes especies que existieron. ¿Eran dinosaurios? Vamos a ver. Estos animales, ¿eran dinosaurios? Los ictiosauros, los plesiosaurios, los pterosaurios. Muy bien, ya me han contestado. Me dicen que sí. Algunos me dicen que sí, otros dicen que no. Muy bien. Pues eran reptiles. Estos tres tipos de animales, al igual que los dinosaurios, eran reptiles. Pero no eran dinosaurios. No vienen del mismo lineaje de los dinosaurios. O sea, no están dentro del grupo de los dinosaurios. Sí comparten un ancestro en común que era reptil. Pero se divide esas líneas, esa línea en la evolución se divide antes de que los primeros dinosaurios surgieran. Y pues sí, vivían en el mismo tiempo y comparten un ancestro en común que era reptil, pero no son dinosaurios. Y muchas veces los vemos como clasificados como dinosaurios. Y más bien es la misma Jurassic Park. Me encanta, me fascina y amo las películas. Y este fin de semana estaba haciendo una tanda de todas las películas de Jurassic Park, por supuesto. Pero nos dan una falsa perspectiva de que sí eran dinosaurios. Que porque los pterosaurios que salen en Jurassic Park 3 estaban en el Parque Jurásico, no significa que eran dinosaurios. Interesante. Así que la contestación, ¿eran dinosaurios? No. Pero sí, eran reptiles. Ahora, seguimos al periodo Jurásico. Y es en este periodo donde vemos la explosión de nuevas especies de dinosaurios. Y aquí vemos unos dinosaurios, una especie de dinosaurios sumamente raras, con características evolutivas nunca antes vistas en el planeta. Como lo eran, pues por ejemplo, aquí es que vemos los dinosaurios más grandes. Los brachiosaurios es una de las especies de los cuello largo, que eran saurópodos inmensos. Y como les dije al principio, hasta el momento son los organismos terrestres más grandes que existieron en nuestro planeta. Los animales terrestres más grandes que existieron en nuestro planeta. Una leve distinción. También vemos depredadores grandes como el alosaurio, que es familia del grupo de los terrápodos, donde pues encontramos los velociraptors, los tiranosaurios rex, y algunos grupos como los estegosaurios. Y el grupo de los estegosaurios vemos diferentes tipos de especies. Aquí solamente voy a poder representar pocas especies, pero les quiero mostrar de que pues estas especies de dinosaurios tenían por lo general placas que a lo mejor eran para protección. Estas placas que tenemos a la espalda se cree que eran protección. En esta ilustración las representan con colores llamativos, representando una de las teorías, porque tampoco tenemos mucha evidencia de eso. Una de las teorías que eran más bien por ejemplo, los pavos reales que utilizan la cola para llamar la atención a las hembras o al sexo opuesto en su especie, pues se cree que también era para eso, o para la comunicación. No se sabe el momento, pero tenemos teorías.
Y pues por supuesto tenían espigas, algunos casos eran marrones, como los anquilosauros, que tenían como unos marrones al final de su cola, y eran, eso sí, pues podemos entender que eran para protección. En este periodo es que vemos una gran característica evolutiva que al día de hoy es muy importante para un gran grupo de organismos. ¿Qué ustedes pueden ver en esta imagen del Archaeopteryx? En esa imagen de un fósil de Archaeopteryx. ¿Qué ustedes pueden ver ahí? Cuéntenme en el chat. ¿Qué pueden ver? Pueden ver los huesos de un dinosaurio, ¿verdad? Con un cuello, con una cola larga, un cuello torcido, pero un cuello bastante extendido, muy parecido a la de las aves. Pero algo bien importante que empezamos a ver son las plumas. Podemos ver por primera vez en 1800, si no me equivoco, espérate que lo apunté por aquí porque siempre lo confundo. Fue en 1800, se las voy a deber, 1861. 1861 es cuando por primera vez se descubre el primer espécimen de Archaeopteryx. Y es cuando vemos un dinosaurio, un fósil de dinosaurio, todas las características de un dinosaurio, pero con plumas. Con plumas, no plumitas sencillitas, plumas que podemos entonces inferir. Ay, espérate que no es ahí. Plumas que podemos entonces inferir que volaba. Porque eran plumas que no solamente cubrían el cuerpo, plumas pequeñas que cubrían el cuerpo, sino también plumas largas que solamente funcionan para el vuelo. No solamente en sus extremidades superiores, sino también en su cola. Y es este periodo también el que por primera vez vemos los mamíferos, nuestros antepasados. Es de aquí donde nosotros por primera vez damos esos primeros pasos en la Tierra. Lo que por primera vez podemos ya clasificar, porque habían mamíferos o premamíferos anteriormente, pero ya aquí en el periodo Jurásico podemos entonces decir, esto sí es un mamífero. Eomaya, tengo que hacer una aclaración, Eomaya es una especie de mamífero del próximo periodo, pero me permite representar muy bien lo que fueron los primeros mamíferos. Y eran mamíferos pequeños, por lo general, más parecidos a mamíferos insectívoros, como parecidos a los ratones. No son ratones y no son familia de los ratones, pero tienen la leve apariencia a unos mamíferos insectívoros, o sea, que comían insectos. Y es también, no lo pude presentar aquí, pero es en este periodo, no, mentira, eso se los dejo para después, y ustedes verán por qué. Luego le sigue el periodo más grande, que es el periodo Cretácico. Y es en el periodo Cretácico que surgen de los dinosaurios más famosos. Y es aquí donde vemos el Parasaurolophus, que tiene esta extensión que no es cartílago, es hueso. Esta extensión en su cráneo que parece, me encanta, en The Lost World, en la segunda de Jurassic Park, le dice como el pelo de Elvis, como el peinado de Elvis. Pues ese aparato es hueco y se cree que era para amplificar, como si fuese una trompeta, para amplificar el sonido que producía, para poder comunicarse a largas distancias. También vemos los anquilosaurios. Esta especie en específico es una típica que podemos ver en películas como Jurassic Park, en muchas ilustraciones, pero es solo una representación, como muchos de estos dinosaurios, es una representación de un gran grupo que tenía muchas variaciones, como también los ceratopsians. Los ceratopsians son un grupo de dinosaurios que tienen un sinnúmero de características muy comunes, como lo es lo que parece un pico. Pero por lo general podemos ver diferentes variaciones de cuernos, como el Triceratops, que tenía 3 cuernos, por eso su nombre, Triceratops. Pero también algunas especies tenían estas placas enormes que parecían escudos que salían de su cráneo, como lo podemos ver aquí. Y algunas, por aquí, y algunas eran sumamente impresionantes, que la placa era incluso más grande que el propio cráneo.
Y estas placas se cree, como no, muchas de ellas son huecas, se creen que no eran para, uno a lo mejor diría, pues son una armadura, como un escudo. Se cree que en realidad no, porque no eran lo suficientemente fuertes como para aguantar golpes. Se cree que más bien eran a lo mejor para intimidar, para verse más grande ante un depredador como un tiranosaurio rex, o para comunicarse. Hablando del tiranosaurio rex, es cuando por primera vez vemos el tiranosaurio rex en nuestro planeta. El tirano, reptil tirano rey. Pero pongo esta imagen a propósito, porque en muchas ocasiones vemos los dinosaurios, no solamente el tiranosaurio rex, sino muchas especies de otros dinosaurios que eran escamosos, que eran con una piel escamosa, secos, pero se cree por muchos otros fósiles que se han encontrado de dinosaurios, familia del tiranosaurio rex, que esta especie y otras especies parecidas estaban cubiertas de pluma. Estaban cubiertas de pluma. Hay muchos fósiles actualmente que se están encontrando en yacimientos, especialmente en China, donde han encontrado lugares donde la preservación de fósiles es sumamente preciosa y nos permite observar la silueta, como vimos como en Archaeopteryx, la silueta y los remanentes de plumas. No plumas como para volar. Ustedes se imaginan un tiranosaurio rex volando. No. Pero plumas que le permitían a lo mejor mantener la temperatura, comunicarse, especialmente mantener la temperatura de estos organismos tan grandes en un tiempo donde ya la temperatura del planeta no era la misma que en el periodo Cretácico, periodo Triásico. Ya es una temperatura un poquito más cálida, un poquito más fría. Ya vamos viendo un cambio climático que pues da a que, aunque el Cretácico era un periodo bastante amplio, al final de Cretácico vamos viendo una disminución de la variedad de dinosaurios en el planeta. Ya todos sabemos que hoy día los dinosaurios, como los conocemos, no existen. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos organismos? Pues al día de hoy se entiende, la teoría más certera es la de o más segura es la del impacto de un gran meteorito a final del periodo Cretácico, bueno, que dio a fin el periodo Cretácico, a unos 65 millones de años atrás, que impactó en lo que hoy día es la península de Yucatán. ¿Cómo sabemos eso? Porque remanentes, fragmentos de iridium, que es un material que solamente encontramos en meteoritos, se encuentran muy cercanos a este lugar, pero también a través de todo el planeta. Eso también significa que fragmentos lograron viajar a a extensiones bastante amplias del planeta. El impacto del meteorito no fue todo. No fue lo que finalizó la era de los dinosaurios, pero fue un gran promotor del cambio en el planeta que ocurrió. Al impactar el meteorito, surgió una activación volcánica inmensa a través de todo el planeta, que ayudó a liberar grandes cantidades de sedimento, de ceniza, que poco a poco, junto con todo el polvo que levantó el impacto del meteorito, poco a poco fue enfriando el planeta, fue creando una gran nube que cubrió el planeta por mucho tiempo. Esto significó la muerte de vegetación, de muchas plantas que sirven de alimento para dinosaurios herbívoros, los dinosaurios herbívoros que sirvieron de alimento para dinosaurios carnívoros. Y ya ustedes van viendo que poco a poco esa cadena, si se pierde gran parte de la vegetación, dinosaurios grandes, herbívoros, no pueden sobrevivir, van muriendo y por ende los dinosaurios que se alimentan de ellos también van a morir. Sobrevivieron muy pocos organismos, muy pocos grupos de organismos. Entre ellos, nosotros los mamíferos sobrevivimos y luego de la extinción de los dinosaurios es cuando vemos la explosión de mamíferos en el planeta y la gran era de los mamíferos, que al día de hoy pues todavía, bueno, si no es por la extinción que hemos nosotros creado, pues todavía fuese así. Pero y también las aves.
de los primeros dinosaurios que poco a poco fueron convirtiéndose en aves, es que surgen las aves modernas el día de hoy. Por eso es que en muchas ocasiones vemos o escuchamos que los dinosaurios no se extinguieron, los dinosaurios simplemente evolucionaron. Pues no todos, no todos. Hay algunas especies que sí tenían adaptaciones que les permitían sobrevivir, especies a lo mejor que eran bastante pequeñas, que no necesitaban muchos recursos, que vivían a lo mejor de manera subterránea, como muchos mamíferos prehistóricos para el tiempo de los dinosaurios, que hacían cuevas y se podían proteger ahí. Y no necesitaban tantos recursos para alimentarse y sobrevivir. Y poco a poco, mientras el planeta iba cambiando, pues las condiciones iban mejorando para estas nuevas especies, o estas especies que sí sobrevivieron, es que podemos entonces ver un resurgimiento de vida. Pero son múltiples factores los que pues llevaron a la extinción de los dinosaurios, pero obviamente, por supuesto, el factor principal pues es el impacto de un gran meteorito que arrasó con gran parte de la vida. Es bien interesante que los dinosaurios surgen luego de la extinción más grande que este planeta ha visto. Luego de esa extinción que dio a nacer la era mesozoica y los primeros dinosaurios, los dinosaurios se van con la segunda extinción más grande de nuestra historia, que es la extinción del Cretáceo, que da fin al periodo Cretácico. Que es como sube el telón, baja el telón. Cuando sube el telón, pues es gracias a una gran extinción. Cuando baja el telón, es a causa de una gran extinción. Pero gracias a eso, pues el día de hoy nos encontramos los mamíferos viviendo y dominando nuestro planeta. Pues, imagínense si no hubiese ocurrido ese impacto del meteorito. ¿Quiénes a lo mejor estuviesen hoy día dando un webinar a través de ciencia virtual? Qué interesante sería ese pensamiento. Hoy día, gracias a eso, volvemos a los fósiles. Y son los fósiles los que nos permiten viajar en el tiempo, ver el por qué eran así, qué factores, cuál era el ambiente alrededor de estos organismos. Porque no solamente encontramos los fósiles de dinosaurios, sino también los fósiles de plantas. Las condiciones, podemos también inferir y analizar el sedimento alrededor de estos fósiles para saber cómo eran las condiciones del tiempo, del clima, mejor dicho, en estos tiempos. Y nos permiten también descubrir grandes hallazgos. Y como muy bien dijo, si no me equivoco, fue Katy, ¿verdad? Que mencionó en el chat el nodosaurio. Y también me preguntaron que cuál es el espécimen mejor preservado. Pues mira, no el más completo, pero en el 2011, en Alberta, Canadá, se encontró este fósil de un nodosaurio, que es una especie del grupo de anquilosaurios, o sea, de los dinosaurios armados, de armadura. Y este espécimen tiene una historia bien triste, porque fue encontrado en una excavación que estaban extrayendo roca y sedimentos para construcciones. Y con las maquinarias inmensas encontraron un espacio bastante sólido y pararon el proceso. Y aquí tuvieron que llamaron al Museo de Alberta, Canadá, en Alberta, Canadá, y solicitaron la asistencia, porque parece que encontramos algo aquí. Y encontraron este fósil, pero este fósil estaba en una tumba de roca, que al tratar de extraerlo, inmenso, imagínense una roca del grande de mi cuarto. Un cuarto no es tan grande tampoco, pero pues, de grande de un carro, pónganle, un carrito chiquito, que están tratando de extraer de la tierra, que están tratando de levantar y se rompe. La decepción, la tristeza de que de más de 65 millones de años ese fósil ha estado ahí, preservado, y en cuestión de segundos se destruyó. Un proceso bastante arduo. Como vieron al principio, la paleontóloga Lindsay Sano, paleontólogos que llevan a cabo procesos
sumamente arduos, con mucha paciencia, lograron extraer este fósil del nodosaurio. Y miren cuán impresionante. No será el fósil más completo, pero es uno de los mejores preservados. Podemos ver la forma completa de cómo era en realidad el cráneo. Muchas veces estos cráneos se comprimen, se colapsan con la presión de la tierra. Miren cuán detallado es este fósil. Es algo sumamente impresionante y es uno de los mejores especímenes de dinosaurio que se ha podido encontrar. Y esto fue en el 2011. Recientemente, hace unos 2 años, si no me equivoco, para el 2018, fue que se publicó por fin el informe de este dinosaurio y se presenta hoy día en el Museo de Alberta, Canadá. Estoy loco por ir para allá. Una de mis experiencias más impresionantes que nos permiten los museos, que son los albergues, las cunas de lo que fueron los dinosaurios y otros organismos prehistóricos. Una de mis experiencias más impresionantes fue cuando fui el año pasado al Royal Ontario Museum, el Museo Real de Ontario, en Canadá. Una experiencia inolvidable que agradezco al museo por permitirme tener esta gran experiencia, participar de una convención que nos permitió traer mucho conocimiento y estrategias nuevas para mejorar nuestros servicios en el ecoexploratorio. Y tuve la oportunidad de visitar este museo. Imagínense para mí la gran experiencia, y voy atrás un momentito a la presentación, yo me sentí como los paleontólogos en Jurassic Park, cuando vieron por primera vez ese brontosaurio levantarse. Este espécimen no es de un brontosaurio, pero sí de un saurópodo, de los dinosaurios, de los animales más grandes que han existido en la Tierra. Esta especie se llama el Futaloncosaurus. Futaloncosaurus. Este era yo. Miren la cara de emoción. Yo tratando de mantenerme serio, pero para mí yo era ese niño que a mis 6 años, en el 1993, tuve la oportunidad de ver Jurassic Park y la emoción de ver en pantalla esos dinosaurios. La emoción que yo sentí de tener la oportunidad de visitar este museo, de visitar los albergues, donde cientos y miles de personas tienen la oportunidad de conocer por primera vez los dinosaurios, tenerlos de frente. Es algo, una experiencia inolvidable. Y es gracias a estos espacios y al trabajo de paleontólogos y paleontólogas, científicos que han estado, que dedican su vida a la investigación de estos organismos, que hoy día conocemos tanto de cómo fue la vida en otro tiempo. Para mí, me gustaría finalizar con esto, ya que pues me gustaría que ustedes nos dejaran saber a través de nuestros correos electrónicos si les gustó esta presentación y si les gustaría conocer más sobre los dinosaurios y otros animales prehistóricos, a través de mí y a través de otros compañeros del Museo de Ciencias del Ecoexploratorio. Hay muchísimo que no pude hablar y me extendí, me pasé, uy, Dios mío, Lorna, perdón, me pasé de tiempo, pero me gustaría que más adelante pudiésemos continuar esta conversación. Y pues vamos entonces a ver si tenemos algunas preguntitas, a ver si puedo contestárselas. Yo espero que sí. Lorna, cuéntanos, ¿qué tenemos por ahí? Realmente la pregunta es que no tenemos. Ok, vamos a tratar Exacto, de... ¿Qué te parecen 10, 15 minutitos si podemos cubrir lo más posible? ¿Te parece? Vamos a tratar. Vamos a tratar. Sí, Zumba por ahí. Pues hicieron muchas preguntas a través ya sea del Facebook Live, también hicieron preguntas a través de los comentarios y a través de Q&A. Hay de todo, no sé por dónde empezar, pero bueno. Zumba la primera que tengas por ahí. La primera, exacto. ¿Cuánto tiempo se tarda en recuperar un fósil en una excavación? Eso me pareció bien interesante. Y una pregunta muy, muy chévere, porque es tan fácil como mirar al piso y encontrar el fósil. En algunos casos, incluso en las playas, dependiendo de donde tú estés, hay playas en
en Inglaterra, muchos fósiles de mamíferos, perdón, de organismos marinos prehistóricos, de antes de los dinosaurios incluso, se encontraban en la playa, en la orilla de la playa. En algunos casos también en yacimientos como el de Utah, la formación Morrison en Utah, en Estados Unidos, se encuentran algunos fósiles así por encimita. Y eso permite también, como les mencioné, identificar de dónde pudo haber llegado, de dónde pudo haber salido ese fósil, de qué estrata, de qué capa de la Tierra pudo haber salido ese fósil. Pero hay otros que se tardan años, porque son a lo mejor tan grandes y el tiempo que tienen para poderlos excavar es limitado. No es como que yo voy allí y el tiempo que yo tenga, mira, yo tengo el tiempo del mundo. En algunos casos son expediciones que tienen un tiempo específico. Tienes 4 semanas para ir a este lugar y lo que puedas encontrar en esas 4 semanas, bien, y si no, espera al otro año. Y en algunos casos han tenido que extraer parte y lo que no han podido extraer lo cubren con yeso, lo preservan como si lo fuesen a sacar, pero no lo han podido sacar completo, lo cubren con yeso, lo entierran nuevamente para evitar que se lo roben y al otro año a intentar sacarlo nuevamente. O sea, que es un proceso que puede ser tan fácil como mirar al piso y encontrarlo, como también entonces esperar varios meses, varias semanas, días para poderlo extraer o años. Aquí nos preguntan además acerca de la profundidad en la que deben estar. Es probable, o sea, cuán profundo en la Tierra puede ser que se encuentre, que haya más probabilidad de encontrar el fósil de un dinosaurio. Pues mira, es diferente. Es diferente en el sentido, voy a buscar una imagen por aquí que no presente ahorita, pero la voy a proyectar un momentito. Es diferente porque no siempre lo vamos a encontrar sumamente profundo. El fósil, podemos ver que aquí, esto es una representación sencilla, idónea, de las diferentes capas de la Tierra y cómo esas capas de la Tierra, según los fósiles que se encuentran, podemos entonces inferir de qué periodo o de qué época es el espécimen. Pero esta capa, no, el paleontólogo o paleontóloga no tienen que entonces desenterrar todos estos fósiles o esta cantidad de tierra. En algunos casos, como vimos aquí, las capas superiores han sido erosionadas por el viento y el agua. Y ahora mismo puede estar expuesta una capa que a lo mejor representaba el periodo paleozoico, donde encontramos los primeros mamíferos grandes, como puede también representar el periodo devoniano, o puede estar el mismo periodo jurásico. Depende de cuán expuesta esté la Tierra, porque en algunos casos puede ser aquí mismo en la superficie, perdón que estoy enseñando lo que no es, en la misma superficie, como vemos aquí, cerquita de la doctora Maidment, como también ella puede entonces tener que subir, a lo mejor encontró un fósil aquí abajo, por ejemplo, aquí abajito, que cayó de más arriba y entonces tiene que subir la montaña para entonces encontrar el espacio donde está. No van a ver, no siempre van a ver como si fuese un hueco directo por ahí para abajo, porque es bien difícil. Es bien difícil saber que al final de este hueco yo voy a encontrar fósiles. Los fósiles son bien raros, son sumamente raros, y es a través de las formas más fáciles, esa erosión y esa acumulación, ese desgaste de las diferentes capas encima del fósil que exponen poco a poco al fósil y ahí entonces lo podemos identificar. No siempre es tan fácil, pero pues es de esa manera que lo podemos lograr. Pregunta que ha surgido muchísimo es que si en Puerto Rico se han encontrado fósiles. Pues esa la han hecho muchísimo. hemos encontrado fósiles, incluso en Oceánica, en nuestra exhibición educativa, tenemos un fósil, pero no de dinosaurio. Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, el archipiélago antillano todavía no estaba formado para el tiempo de los dinosaurios. Así que en Puerto Rico como tal encontramos fósiles de mamíferos prehistóricos, tan antiguos como pues a lo mejor para el tiempo de los primeros taínos. E incluso, si no me equivoco, para finales del año pasado, para diciembre, y disculpen que me equivoque, estoy ahora mismo sacándolo de lo que recuerdo, para diciembre o enero de este año,
El doctor Rafael Joglar publicó un hallazgo de una especie de coquí prehistórico de aquí de Puerto Rico. No para el tiempo de los dinosaurios, por supuesto, mucho más acá, para el tiempo mucho más reciente, para el tiempo de que pues, Puerto Rico todavía, para el tiempo de los dinosaurios, no existía. Incluso nuestra meteoróloga, Ada Monzón, que le enviamos muchos saluditos y mucha fortaleza y salud, él le hizo un reportaje tanto en sus redes sociales, que lo pueden encontrar todavía en la página de Ada en Facebook, de Ada Monzón, como también en Guapa, en Noticentro al Amanecer. Ella hizo una sección de ciencias entrevistando al profesor Rafael Joglar. Así que sí hemos encontrado fósiles. En Oceánica tenemos un fósil de un coral y pueden encontrar fósiles de corales, de conchas de caracol, pero no tan antiguas como los dinosaurios. Qué lástima, ¿verdad? Yo cuando pequeño siempre pensaba que en el patio de mi casa, si seguía desenterrando, iba a encontrar un fósil. Henrik, siento decirte que eso está complicado, pero sí hay algo que podemos hacer y es seguir contestando estas preguntas. Aquí hay una bien interesante acerca de los paleontólogos, pero entonces la dirección me toca a mí en el sentido de cómo se utilizan las computadoras, qué tecnología hay ahora mismo que se esté utilizando empezando desde el análisis, y también surgió una acerca de la transportación, de cómo hacen ese proceso, si hay tecnología asociada. Pues mira, También. en el caso de la transportación, no sé si conocen de otras tecnologías que se utilicen, si no yo puedo abundar. En el caso de la transportación, de la misma manera que, que al principio vimos el pico, la pala, el martillo, es tecnología rudimentaria. Es tan básico como la tecnología de nuestras manos, de poder cargar. Y en muchas expediciones el factor limitante es cuánto fósil tú puedes cargar. Si tú extraes mucho fósil que al final no puedes transportar al museo, que pues en Utah, viajar a lo mejor hasta New York, hasta Maryland, es un tramo bien largo, y pues no hay dinero como para transportarlo fácilmente a través de un avión. Tiene que ser con una guagua, con una grúa a lo mejor. Y en el caso de algunos especímenes, como lo fue el nodosauro, cuando lo fueron a extraer, lo estaban extrayendo con una excavadora. Con una excavadora porque era un yacimiento, un lugar de excavación de sedimento. Le zumban dos sogas sumamente fuertes a la excavadora, la amarran, entonces tratan de amarrar el fósil sepultado en yeso para tratar de levantarlo, y es ahí donde se rompe. Para el análisis microscopios de disección para ver especímenes más grandes, pero también incluso instrumentos más avanzados como los MRIs se han utilizado, rayos X. No sé si conoces de algún otro que se utiliza también para analizar el interior de esos fósiles. Ahora lo que se hace en muchas ocasiones y para otras especies también es que se combinan las técnicas usuales de investigación con otras, entonces con el análisis más avanzado, ya sea por inteligencia artificial, que se está comenzando, lo que es el lenguaje de las máquinas, para si vemos una especie, si podemos entonces hacer la comparativa entre un fósil que hayamos encontrado, y entonces poder el proceso sea más confiable, se busca más precisión. Eso es lo que está surgiendo ahora mismo en estos campos, especialmente con lo que la gente a veces dice, no, eso no es real, no, eso no es posible. Entonces lo que está ocurriendo es que no, esto fue posible, el poder validar esa información. Y entonces, es que por ahí esa misma línea, entonces viene, ¿cuál es el fósil que más común se encuentra y en qué lugares, si hay alguno? O si eso pues puede ser, pues mira, ¿qué ocurre general? O sea, ¿hay alguna tendencia? Yo he tenido la oportunidad de leer varios libros de paleontología. Uno muy bueno, varios muy buenos, es de Donald C. Prócero, un buen escritor de paleontología, que ha hecho investigaciones, pero principalmente de mamíferos prehistóricos. Una gran cantidad de fósiles, y muchos de los fósiles que mencioné ahorita, que están todavía sin investigar en los museos,
desde décadas, hace décadas que se extrajo, se identificó, se clasificó, perdón, se extrajo, se clasificó, pero ahí se dejó. No se ha podido extraer para identificar bien este fósil, solamente se almacenó. Son de mamíferos prehistóricos, de antepasados de rinocerontes, de los antepasados de los elefantes, de las ballenas. Muchos dientes. Se han encontrado muchos dientes de organismos, principalmente de mamíferos. Y es a través de los dientes que podemos entonces identificar qué tipo de mamífero era. De los dinosaurios no estoy 100% seguro. Sé que hay algunos hallazgos, ahora mismo no recuerdo en dónde específico en Estados Unidos, pero que hay una gran acumulación de fósiles. Si logro encontrar, yo creo que es cerca de Utah, si logro encontrar, se los voy a dejar en los comentarios en Facebook, muy pendiente al Facebook Live, la grabación del Facebook Live. Que les puedo buscar y les puedo enviar los links. Hay muchos encontrados de los saurópodos, de los saurópodos, pero más, perdón, se me fue el nombre, de los hadrosauros. Y ahí vamos a encontrar el iguanodón, los parasaurolopus, los Parasaurolopus también, cerca de esos, que se han acumulado muchos de ellos, pero no han podido ser identificados correctamente, que al momento están extrayendo. Pero una especie específica, no recuerdo. Si les digo una en específico, pues les estoy mintiendo. Eso nos dirige, vamos a seguir aquí con cómo entonces se sabe cuál es el género, cómo ellos se encuentran los fósiles, cómo se sabe, ¿verdad?, ese asunto de género, y se calcula también el tamaño. La gente tiene mucha curiosidad de saber, ok, encontraron, pero entonces, ¿qué es? ¿Cómo lo pueden comparar con otros? Eso es lo que ha surgido. Es una pregunta muy buena y es una de los grandes enigmas de la paleontología. Es bien difícil identificar el género del organismo y es bien difícil identificar la conducta, el tamaño. Una de las curiosidades de la paleontología, por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, es de los ceratopsians, de toda esta familia que comprende donde se encuentra pues el Triceratops. Han encontrado muchos fósiles de especímenes más pequeños que en algún momento los clasificaban como Triceratops, o en algún momento los clasificaban como otra especie. Y con el tiempo han podido encontrar más fósiles que se parecen mucho y han podido completar una escala de tamaño que les presenta una variación en edades. Que lo que en algún momento se pudo haber dicho que eran especies diferentes, porque tenemos este fósil más grande y este otro fósil más grande aún, pues son diferentes tipos de organismos. Pero poco a poco han encontrado fósiles muy parecidos al primero, muy parecidos al segundo, que han podido rellenar entre medio y han dicho, espérate, no, que aquí lo que estamos viendo es el crecimiento de esta especie. Desde un organismo, a lo mejor era un Triceratops bebé, y este fósil representa un Triceratops bebé, y así era como se veía, y así es como se veía un Triceratops grande. Y eso ha pasado mucho, y al día de hoy todavía hay especímenes que quién sabe si o son de la misma familia o están clasificados dentro del mismo grupo, pero no lo son, de la misma especie, pero no lo son. En el caso del género, más difícil aún, pero sí les puedo contar de el B-Rex. Ustedes saben que el Tiranosaurio Rex lo abrevian como T-Rex, T-Rex. Pues está este espécimen de Tiranosaurio Rex que le llaman B-Rex por el científico que lo encontró. Se me pasa el nombre del científico ahora mismo, pero sí es si no me equivoco, bueno, es el único espécimen de Tiranosaurio Rex que se ha podido identificar que es que proviene de una hembra. ¿Por qué? Porque tiene unos componentes
componentes químicos en el hueso fosilizado, que corresponden, que solo se ven en aves cuando van a poner huevos. En aves hembras, por supuesto, que van a poner huevos. Es cuando se ve esta concentración de este mineral en específico. Ahora mismo se me pasa el nombre del mineral y el del científico, disculpen. Pero es entonces en este fósil que encontramos, que no lo encontramos en otros fósiles de Tyrannosaurus rex, pero sí en este. Y podemos entonces decir, espérate, esta característica nos dice que era una hembra. Y otros yacimientos de dinosaurios de otras especies que se encuentran cubriendo nidos. No hablé de huevos de dinosaurios, pero todos los dinosaurios ponían huevos, o por lo menos se entiende de que la gran mayoría de los dinosaurios ponían huevos. Hemos encontrado con el tiempo yacimientos que nos permiten inferir, que nos permiten identificar que muchas especies son muy parecidas a las aves, que cuidan de su nido. Y recuerdo está Mayasauro, y Mayasauro es ahora mismo la especie de dinosaurio que recuerdo, pero hay otras especies que también se han encontrado cubriendo el nido. Mayasauro él se llama así porque él significa gran madre. ¿Por qué? Porque los primeros especímenes se encontraron cubriendo los nidos, porque se cree que a lo mejor fueron sepultados por una gran avalancha que sepultó a los huevos con la mamá. Esa es la única manera en que nosotros a lo mejor podemos inferir conducta, que en este caso cuidado parental. No sabemos si era macho o hembra, pero al compararlo con los aves, en gran parte de las aves son las hembras las que cuidan el nido. Podemos entonces inferir que a lo mejor este pudo haber sido una hembra, pero no necesariamente. Porque en el caso de los pingüinos, la mitad del tiempo, el pingüino macho, una vez la pingüino hembra pone el huevo, ella se retira y le deja el huevecito al pingüino macho. En muchas especies de pingüinos. Así que hay un cuidado también biparental. Pero, Yo te voy a hacer una pregunta aquí bien curiosa. Y es porque la gente pregunta que ¿por qué casi todos terminan con ese? O sea, ¿por qué los nombres? Pues mira, una pregunta sencilla y que de momento uno dice, eso es fácil de contestar. Mira, no les tengo la contestación. Les soy sincero, ahora mismo no les tengo la contestación. Eso quiere decir que tenemos ahí pendientes un par de cositas. Yo estoy aquí anotando algunas que estas vienen para una próxima parte. Sí. Y me parece más que está dirigida a características. Ajá. Lo que está, sí, más allá en este que hemos estado hablando de fósiles y demás, hay mucha curiosidad en cuanto a la evolución, por ejemplo, y lo digo porque quisiéramos estar aquí, yo estaría aquí contigo. Ese es mi tema favorito, ese es mi tema favorito, la evolución, pero... Como no podemos hoy... Pues, una última preguntita y nos retiramos. Sabrás que la última preguntita, como esta sección de Q&A la estoy trabajando acá, te la voy a hacer a ti, porque la hicieron, pero te la voy a hacer a ti. Y está dirigida a cuántos años tú llevas trabajando en esto y de dónde surge esta pasión, aparte de la niñez, pero cómo la has ido desarrollando. Pues mira, siento mucho que hayan más preguntas, pero me gustaría, porque hubo mucho ánimo y quiero cerrar. Esto es ya deseo mío. Voy a intentar, lo que vamos a hacer es que vamos a guardar algunas de esas preguntas para una futura ocasión. Recuerden, nos tienen que decir si les gustó la presentación, si les gustó esta dinámica y pues si quieren que trabajemos temáticas como esta más adelante a través de nuestro correo electrónico. ¿Cuántos años llevo trabajando en el museo? Ya voy para 6 años. Desde el 2014 que fundamos la exhibición oceánica en el segundo nivel de Plaza Las Américas, de donde nuestra compañera Lorna Salamán está transmitiendo. Estamos locos porque todo esto pase ya, todo lo del coronavirus pase para poder recibirlos nuevamente en la exhibición. Prontamente estaremos abriendo, pero para reservaciones. No más de 10 personas por reservación. Muy pendientes a nuestras redes sociales. En el museo llevo casi 6 años. Bueno, desde pequeño estudiando las ciencias. Desde los 6 años la pasión tan grande con los dinosaurios, pero mi segunda pasión viene siendo la astronomía. Pero entre la paleontología y la astronomía, pues la evolución.
es la base de la biología, que es mi área de estudio. Mi bachillerato en biología y en ciencias, en educación en ciencias, mi enfoque fue en evolución. Y la evolución de los dinosaurios y la evolución de los animales prehistóricos para mí ha sido, no sé cómo qué describirles, es simplemente que yo los veo y, y es tan impresionante la variación de organismos que existieron, estas características tan raras, tan diferentes y tanto que todavía hay por descubrir. Eso es lo que todavía a mí me alimenta tanto y todos los días pues busco, a cada rato pues busco cositas nuevas que se han encontrado sobre los dinosaurios, porque todavía estamos viviendo un tiempo bien impresionante de la paleontología, donde estamos descubriendo, tenemos nuevas tecnologías que nos permiten descubrir cosas no antes, bueno, por supuesto, si estás descubriendo, pues son cosas que no sabíamos anteriormente, sobre conducta, sobre alimentación y, por ejemplo, que muchos dinosaurios, no todos, pero una cantidad bastante notable, tenían plumas, diferentes tipos de plumas, y algunas les permitían volar, otras no. Eso es lo que a mí me apasiona, el descubrimiento, la exploración. Y Lo que les vamos a exhorto a hacer, todos ustedes a que sigan explorando. sí, hablando de eso, lo que hay también una petición que tengamos alguna otra información en nuestras redes y demás acerca del tema. Eso ha surgido también. Otra cosa es que vamos a salvar esta dinámica de estas preguntas y todo el mundo obviamente felicitando. Este chat ha estado, yo creo que es la segunda vez que lo veo tan encendido, que he tenido que contestar mucho, hay muchas preguntas, me hubiera gustado, y no solamente por el tiempo, sino por lo interesante. Igual en el Facebook, y vamos a escoger del Facebook Live, también ha sido más o menos la misma temática, así que Y les agradecemos muchísimo que hayan dedicado su tiempo para escribirnos, para escribir esos comentarios, que voy a grabar el chat porque me gustaría leer sus comentarios y conocer más sobre la pasión de cada uno de ustedes. Pero agradecemos muchísimo que aunque no hayamos podido contestar todas las preguntas, que hayan ustedes dedicado el tiempo para escribirnos y ese interés que ustedes tienen para participar. Gracias mil por todo ello. claro que sí. Pues estamos en la edición de Ciencia Virtual, específicamente Suelos y Universo, y tuvimos la oportunidad de escuchar este webinar tan interesante que admito que aprendí muchísimo. Entonces, vamos a estar hasta cuándo? Hasta el 18 de septiembre con este tema. Ustedes saben que siempre nos pueden conseguir y vamos a pasar a la próxima, a ver si tenemos el calendario ya ahí listo, qué más nos espera en Ciencia Virtual. Y esto nunca, nunca sería posible sin que nuestros auspiciadores, Ampere, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativo Legislativo, el Puerto Rico Space Grant Consortium, NASA Partner, WAPA, WKQ Selectos, nos estén auspiciando y nos estén ayudando a que esto llegue a ustedes y esta participación tan nutrida. Además, si usted, que yo estoy segurísima que quiere apoyar a Ciencia Virtual, ¿cómo lo hace? Nos buscan a TH Móvil a través de Ecoexploratorio, en esa sección de negocios, busca Ecoexploratorio, escribe ese mensajito Ciencia Virtual y aporta a que la educación STEM siga aumentando aquí en Puerto Rico y más jóvenes se beneficien. Así que toda aportación es bien importante, toda. Y nuestra información, la información del museo, porque estoy segura que todo el mundo va a querer escribir algún que otro mensajito. Primero pueden visitarnos ecoexploratorio.org, ese es el site oficial, pero ahí tenemos una sección Ciencia Virtual. Así que vayan a nuestra sección de Ciencia Virtual. También nos pueden escribir a webinar@ecoexploratorio.org. Más información, ya les dije, ecoexploratorio.org/ciencia virtual. Nos pueden llamar al 787-281-9090 y siempre estamos disponibles para darle más información. Y en las redes sociales, Ecoexploratorio. Ahí estamos en Twitter, en Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube que cada día, se sigue nutriendo de más de estas experiencias educativas, todos estos webinars. Suscríbase, denle ahí a la campanita y en todas esas notificaciones para que usted cada vez aprenda más acerca de estos temas que ustedes también nos escriben para que sigan surgiendo ideas y recuerden que el Ecoexploratorio siempre, el Museo de Ciencias de Puerto Rico, pero es el museo de todos. Así que muchas gracias, muy amable y que tengan un excelente día. Hasta mañana. Nos vemos y gracias por todo.
Bye.